Paraguay tiene un gran potencial, tiene tierras, tiene suelos fértiles, tiene agua, tiene recursos naturales invidiables. Y los negocios verdes pues lo que buscan es tratar de introducir mejores prácticas ambientales, que se cumpla la legislación, que pueda haber oportunidades para los productores que están haciendo bien las cosas, que tienen interés en acceder a mercados, que están cada día pidiendo, respondiendo a las preferencias de los consumidores. Entonces, Paraguay tiene una legislación muy rica y desafortunadamente en algunos de los estudios que hemos hecho, las mismas personas que hemos consultado sienten desconfianza en que no se está cumpliendo esa legislación. Una legislación que pudiera promover los negocios verdes es necesaria. Ojalá se genere una política pública que impulse y que apoye ese sector privado que está buscando oportunidades. La Itaipu Binacional y con los socios como la Fundación Moisés Bertón también han tenido todo un programa de educación ambiental donde participan colegios, escuelas. Las universidades las hemos invitado a foros y a diferentes talleres que hemos tenido. De hecho, algunos de los estudios que hemos hecho ha participado la Universidad Nacional y estudiantes en las encuestas, así que el rol de la juventud es fundamental para el futuro de Paraguay, pero también para el futuro de la piel.